Abrimos la mesa ancha para debatir y analizar los temas del día. Hoy le queremos dar la bienvenida a Nicolás Gómez. Está en esta nueva temporada de la mesa ancha, pero él ya viene del año pasado. Nico, bienvenido, politólogo y analista. Muchas gracias por la invitación. Feliz año a Julio y a Juana y a todos los televidentes. Juana y Julio, bienvenidos. Hola Maritza, Hola. Buenos días, Nico. Nuestro primer tema del día es, por supuesto, la decisión del Gobierno Nacional de declarar dos estados de excepción, la conmoción interior y la emergencia económica y social. Y en esto hay muchas cosas, pero hay que hacer pedagogía porque muchas personas no entienden cuáles son las implicaciones, por qué se declaran estos estados de excepción y, por supuesto, abrir la discusión y el debate porque hay también muchas inquietudes alrededor. Estados de excepción, ¿eso a qué nos suena, Nicolás? No, son facultades constitucionales, el presidente las acaba de anunciar, todavía no sale el decreto y necesitamos revisar el decreto con mucho detalle para saber si va a estar limitada a norte de Santander o a la zona, digamos, que comprende esta emergencia, como lo determina el gobierno, y pues ahí entraremos a hacer otro debate de los alcances que utilice pues, el presidente estas facultades. Ahí yo creo que hay que mirar más bien es si cabe o no esta declaratoria de conmoción interior. Yo creo que lo que está sucediendo en el Catatumbo, aunque no es nuevo, sí tiene gran parte en responsabilidad en el gobierno, con una política de paz fracasada que ha llevado a estas consecuencias de violencia y en donde el ministro de Defensa, que debería renunciar, Maritza, porque ignoró casi que de manera criminal, en mi opinión, las advertencias de la Defensoría del Pueblo desde el año pasado y dejó que casi ya 11.000 desplazados y muchos colombianos hayan perdido la vida. Pero a mí, más allá de la conmoción interior, de los miedos posiblemente autoritarios o que se extralimite el presidente en sus funciones, a mí lo que me da miedo es que el gobierno que tuvo el escándalo de la unidad de riesgo vaya a contratar a dedo, como lo autoriza la conmoción interior, billones de pesos en plena época electoral. Me parece que eso es un riesgo mayor para el país, en donde los colombianos tenemos que estar muy vigilantes. En medio de esto que acaba de decir Nicolás, hay una cosa que también es muy importante y que es de lo que se está discutiendo en el país y es, digamos, frente a los estados de excepción, lo que se dicen es que tienen que ser hechos sobrevinientes, es decir, repentinos. ¿Lo del Catatumbo era repentino o por ahí podría caerse esta declaratoria de En la estado de historia excepción? de Colombia, esta es la tercera vez que utiliza esta medida que se creó en la Constitución del 91. Esto lo hizo César Gaviria, lo utilizó cuando mataron a Galán. Después el expresidente Uribe lo utilizó cuando había una amenaza inminente de las FARC en las ciudades y ahora lo utiliza el presidente Gustavo Petro con lo que está pasando en el Catatumbo. Entonces el Catatumbo hubo unas alertas tempranas por parte de la Defensoría del Pueblo, que es por donde la Corte podría negar este estado de conmoción interior, aunque pues digamos que a mí me gusta mucho algo que decía Alfredo Molano, y es que en Colombia, así se hubiera firmado la paz con las FARC, no existía el posconflicto, porque seguíamos en un conflicto con otros actores armados. Entonces, digamos que es una prolongación, una continuación del conflicto armado, pero hubo estas alertas tempranas que pueden hacer que por ahí se caiga la conmoción interior. También hay que decirlo que ahora vemos que gobiernos de derecha, de izquierda, han utilizado esto, pero siempre ninguno de los dos va a apoyar la conmoción interior y va a criticar la conmoción interior que la derecha utilizó, la criticó la izquierda, y ahora que lo utiliza la izquierda, la derecha lo está criticando. En todo esto también, no solamente el estado de conmoción interior, sino además el estado de emergencia económica y social. Y hay muchos que dicen, este estado de emergencia económica y social podría ser utilizado por el gobierno del presidente Gustavo Petro para sacar adelante esos impuestos que no pudo con la ley de financiación, reforma tributaria. ¿Es así o no es así, Julio? Bueno, a mí me llaman la atención varias cosas antes de eso, Maritza. Lo primero es que efectivamente en Colombia la izquierda, los sectores que hoy están gobernando han satanizado históricamente este instrumento, asociándolo a excesos, violaciones de derechos humanos, terrorismo de Estado, todos esos temas. Por un ejemplo, pues en el 2021, en medio del paro nacional, el hoy presidente Gustavo Petro, en ese entonces candidato, escribía esto en su Twitter. Comillas, el gobierno en su deriva dictatorial se apresta a decretar la conmoción interior. Mi rechazo total a ese camino. Entonces, pues, el propio presidente vinculaba, muchas veces, la declaratoria de conmoción interior con aires dictatoriales. Por supuesto, ahora, como dice Juana, ese no va a ser el caso. Ahora sí va a ser un paladín de la democracia el que va a aplicar la conmoción interior y por lo tanto no lo va a utilizar con fines dictatoriales. Eso por un lado. También me llama la atención lo que mencionaba sobre si son hechos o no sobrevinientes, que es sobre todo en lo que refiere a la emergencia económica y social, lo que exige la Constitución. Y ahí yo lo pondría muy en duda. A ver, es que tenemos explosión de cultivos de coca en todo el país, no solamente en el Catatumbo, en todo el país. Y eso es un hecho sobreviniente, ¿no? Desde hace meses, años,
Es evidente que vienen explotando los cultivos de coca y ese es, digamos, lo que viene cimentando, lo que viene haciendo tierra fértil al Catatumbo para que ocurra esta situación. El patrocinio del gobierno venezolano a los grupos terroristas como el ELN, que los acojan en el territorio venezolano, ¿eso es sobreviniente? ¿Eso es algo sorpresivo para el gobierno de Colombia? Pues yo no creo, eso es algo que sabemos desde hace rato. O sea, el apoyo a grupos terroristas por parte del vecino es una cosa que sabemos casi desde hace décadas, ¿no? Entonces, el abandono de las responsabilidades militares y de imperio de la ley del Estado colombiano en esa zona del país apareció un momento u otro. No creo que hayan las condiciones para que se califique como sobreviniente, o sea, como repentino esta situación en el Catatumbo. Y el otro punto, para volver un poco a la pregunta, para cerrar este tema, y muy rápidamente, y es, en medio pues, del marco de estas declaratorias de estados de excepción, podría irse un poco más allá, porque lo tenemos que discutir porque es una de las inquietudes que tienen las personas, es podrían decretarse impuestos, podría hacerse ese recaudo que no se hizo con la reforma tributaria porque no fue aprobada en el Congreso de la República, o incluso porque muchos dicen, oigan, esto era lo que estaba buscando el gobierno nacional para, por ejemplo, alargar un periodo presidencial. Hay un debate, yo diría que hay una ley estatutaria que lo prohíbe, digamos que la facultad de generar impuestos es solamente del Congreso de la República. Recordemos que, por ejemplo, el impuesto del patrimonio Claro, pero ¿qué tan pasó con el famoso, 4 por mil? Eso fue una emergencia económica que se convirtió después en un impuesto permanente. Generar el impuesto, digamos, ponerlo dentro de la legislación es facultad del Congreso. Lo que puede hacer el presidente ahorita es coger impuestos ya existentes y redireccionar ese recaudo para poder atender estas emergencias. Hay una, digamos, ley estatutaria que discutíamos con Juana antes de comenzar el programa, en donde limitaría la posibilidad del presidente de generar estos nuevos recaudos y, pues, en caso de que lo haga, porque sí puede tener decretos ley, yo creo que la Corte Constitucional iría a tumbarlos. Hay un caso muy similar que le pasó al presidente Duque durante la pandemia del COVID. Exacto, simplemente es totalmente inconstitucional. Entonces el presidente no tiene las facultades y si intenta hacerlo, la Corte claramente lo va a tumbar. Por el lado que sí puede pasar el estado de excepción es la declaración. Hay más de 80 muertos, miles de desplazados, que sí es una contingencia urgente y por ahí tal vez puede ser el argumento del gobierno para que la Corte les apruebe el estado de excepción. No nos olvidemos que el gobierno tiene varios instrumentos para conseguir plata, no solamente es más impuestos, sino también más deuda. Entonces, pues tenemos una ley que es la ley de la regla fiscal que limita la cantidad de deuda que puede adquirir el gobierno nacional, pues quizá no nuevos impuestos que están más regulados, pero digamos quitar las talanqueras para aumentar la deuda, que al final son impuestos, porque se pagan no hoy sino después, lo vamos a pagar los contribuyentes, pues quizá es más viable desde el punto de vista legal que se flexibilice los límites al gasto y a la deuda. Bueno, pasemos a nuestro siguiente tema y es, por supuesto, todas estas decisiones ejecutivas que ha firmado en las últimas horas el nuevo presidente de Estados Unidos. Arranquemos por una de las más polémicas que quizá tenga más efectos en esas relaciones bilaterales con Colombia y es la decisión de Donald Trump de incorporar nuevamente a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Julio. Pues aquí está la firma de Marco Rubio, obviamente. El que da la orden es el presidente Donald Trump, pero la política exterior dirigida por un exiliado o hijo de unos exiliados cubanos americanos, pues va a ser de dureza hacia el régimen de Cuba. Esto no es nuevo. A ver, la historia de la dictadura cubana, de la revolución cubana, ha estado marcada por apoyo, esto está muy documentado, por apoyo a múltiples organizaciones terroristas guerrilleras en Colombia. El ELN, por ejemplo, es un caso. El ELN es una guerrilla históricamente apoyada, financiada, digamos, en el pasado reciente quizá no existe esa evidencia directa, pero pues históricamente el ELN ha estado muy vinculado, igual que muchas guerrillas de América Latina, igual que muchos grupos terroristas, a la dictadura cubana. Entonces, pues esto no es ninguna novedad. A ver, lo que sí, digamos, el rompecabezas cómo se va armando. Ayer Donald Trump también dijo que iban a declarar terroristas a todas las organizaciones narcotraficantes. Y al mismo tiempo han venido diciendo el gobierno de Venezuela es una organización narcotraficante. De una manera u otra, lo que nos están diciendo es... si uno empieza a atar cabos... nos están diciendo es que el gobierno de Venezuela es una organización terrorista que claramente tiene el respaldo de la dictadura cubana. Otras decisiones que muchos dirían son medio extravagantes, que es nombrar el Golfo de México como Golfo de América, decir que solamente hay dos géneros, que es hombre y mujer, y en medio de todo eso una que pues también muchos cuestionan, o por lo menos que genera muchas preguntas, es que Estados Unidos se va a salir de la Organización Mundial de la Salud.
Una de las decisiones que tomó Donald Trump fue escoger como secretario de salud a Kennedy, que es conocido por ser un antivacunas. Durante la pandemia del COVID, además hizo declaraciones en contra de las vacunas, al acceso a las vacunas, totalmente en contra de este modelo de salud, que no sabemos muy bien cuál es el modelo que él defiende, pero sí claramente no cree en la ciencia. Y además ha ratificado, y el presidente Donald Trump también ha insistido, que pues las decisiones o las guías que meta la OMS no van a ser acatadas por Estados Unidos y que, por ejemplo, investigaciones o vacunas producidas por el Instituto Pasteur, por los grandes centros de investigación científica, no van a ser acogidos por Estados Unidos, que va a guiar sus políticas totalmente distintas. Esto es gravísimo en términos de, por ejemplo, en una pandemia, en qué va a pasar con las vacunas que ya existen, de enfermedades que ya erradicamos y que pueden volver por causa de no creer en estos sistemas de prevención de enfermedades, desde los más pequeños hasta los más grandes. Imagínense si, por ejemplo, no se utilizaran las vacunas contra la viruela, el sarampión, el polio y miles de enfermedades. Y pues finalmente otras, porque fueron muchísimas las decisiones que se firmaron alrededor del tema de la migración, que es algo que va a impactar mucho en la región. Se cierran las fronteras, hay una emergencia en la frontera sur, se va a deportar masivamente a migrantes. Sobre esto, sobre el tema de la migración y las decisiones del gobierno de Trump. Nicolás. Pues es un tema que sin lugar a dudas afecta a todo el mundo y a los colombianos nos debería preocupar, sobre todo si el presidente Petro insiste en tener una confrontación directa con el presidente Donald Trump, porque va a ser un tema que nos va a afectar sin lugar a dudas. Mire, para noviembre de 2023, casi 2,7 millones de colombianos hicieron solicitudes para salir del país buscando residencia, no solamente en Estados Unidos, solamente el 43%, casi 200.000 personas pidieron la residencia o el asilo en Estados Unidos, pero a Europa y otros países del mundo. No solamente Estados Unidos, Europa también se está cerrando y eso va a obligar a que muchas de estas personas o no puedan salir del país o si ya están en tránsito a llegar a estos países, se regresen. Y ahí es donde creo que deberíamos hacer una reflexión profunda, no solamente de trabajar con los países como Estados Unidos y con la comunidad europea, sino también pensar que nuestro país debe poder ser vivible y satisfacer las necesidades de nuestros conciudadanos y ojalá que ese gran talento, sobre todo de muchos jóvenes de mi generación y menores que están pensando salir del país porque no ven una luz al final del túnel, se queden aquí. Entonces, claro, lo importante es diplomacia hacia futuro con Estados Unidos. Pero para cerrar ese tema, Nicolás, digamos, más allá de las decisiones que pueda tomar cada uno de los gobiernos, ¿no es un poco hostil también la forma y el trato de Donald Trump frente a los migrantes? Hay un dato interesante y muy preocupante, y es que la mayoría de colombianos en Estados Unidos son regulares y muchos están con visas de trabajo que Donald Trump anunció que va a cambiar los requisitos para endurecerlos de los extranjeros que van y piensan trabajar y que ya trabajan en Estados Unidos, y eso sí es un tema muy preocupante para los residentes legales colombianos en Estados Unidos en este momento. Yo diría hostil no solamente con los latinoamericanos, sino hostil con Estados Unidos. El pueblo de Estados Unidos es un pueblo de inmigrantes. Claro, digamos. la gran fuerza trabajadora en Estados Unidos son los migrantes. Y el gran activo de las sociedades en el próximo siglo va a ser la gente joven. Tenemos una crisis demográfica en todo el mundo, entonces un país que sea hostil con la inmigración es hostil sobre todo con su futuro y con su pueblo. Yo creo que la fortaleza de Estados Unidos es precisamente atraer inmigrantes de todo el mundo y ahí se equivoca en ese enfoque el presidente Trump. De hecho, dicen que las cadenas de producción se pueden afectar por esta política Yo quisiera decir algo muy corto. Claro, la forma o la hostilidad pues es condenable y podemos tener pues, bastantes diferencias, pero también recordemos que cada país tiene la autoridad de poder regular su política migratoria. Ni siquiera Colombia puede aceptar así sean 3 o 2 millones de personas de la nada porque puede afectar gravemente nuestra economía. La migración sí, pero tiene que ser legal y regularizada, sobre todo también para proteger a muchas de estas personas que están en condición de riesgo cruzando selvas como el Darién. Pero claro, la forma y la hostilidad no tiene lugar, pero Estados Unidos está en su derecho de regular. Que no se le entre el tren de Aragua, pero yo creo que dentro de esos 11 millones de migrantes que quieren echar, la gran mayoría son trabajadores y personas honorables. Bueno, pues Nicolás, Juana, Julio, muchísimas gracias.